Hoy vamos a estar en el cementerio de la ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Este sector por acá se conoce como la colina del cementerio. Vamos a hablar con Carlos Zuluaga, él es historiador y nos va a contar un poco pues, la historia del cementerio de la ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Carlos, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, don Jair. Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Muy complacido de nuevo estar aquí en el programa con usted para poder estar contando pues, las maravillas históricas y este gran acervo histórico de lo que es nuestra ciudad Santiago de Arma de Río Negro. La colina del cementerio es un sitio que está establecido aproximadamente de mediados, comienzos, la segunda década del siglo XIX. Sin embargo, la historia de los cementerios en Río Negro va mucho más atrás, desde sus inicios fundacionales. Precisamente en la plaza donde hoy está ubicada, la Plaza de la Libertad, tuvo un real de minas en el cual muy posiblemente puede haber estado establecido lo que fue el primer cementerio prehispánico que hubo acá en este sector del Valle de Río Negro. Había otro sitio en Río Negro, también que fue un sitio fundacional que se llamó por mucho tiempo El Otro Lado, que está ubicado por lo que hoy es el Puente Mejía, y se sabe también que allá estuvo ubicado uno de los primeros cementerios, ya un cementerio de los conquistadores o de los colonizadores. Posteriormente se establece un cementerio detrás de lo que hoy es la Catedral de San Nicolás. Luego hubo un cementerio muy famoso, porque fue un cementerio que se habla que fue de gran belleza, que estuvo al lado de lo que hoy es la iglesia de San Francisco, en uno de esos locales donde están unos establecimientos comerciales. Ese cementerio principalmente funcionó para algunas familias, ya que a veces establecían pequeñas capillas o parroquias en las cuales podían acceder precisamente algunas familias, no eran unos cementerios abiertos al público. Posteriormente estuvo el cementerio, de donde hoy queda ubicado el puente de Ayacucho que conecta antiguamente a Río Negro con Marinilla, en una pequeña colinita donde hoy se conoce la finca de los Ramírez. Ese cementerio pues funcionó por gran tiempo, más o menos desde comienzos finales del siglo XIX. Sin embargo, se tuvo que hacer un traslado muy importante, o se tuvo que buscar un espacio, porque había una capacidad ya desbordante de entierros, debido a que en esa época llegaron unas enfermedades y unos virus de Europa, llamado el cólera asiático principalmente, en el cual ya no había espacio para sepultar a más personas. Finalmente se decide adquirir y comprar este lote, la misma administración, el Cabildo adquiere esta colina, y se comienza a constituir en el cementerio de Río Negro, un cementerio que desde sus inicios ha sido una de las maravillas de Río Negro, principalmente por el sitio estratégico donde está ubicado y también por las narraciones y las crónicas que nos hablan grandes viajeros extranjeros, como el mismo Gosselman, que fue un viajero sueco que estuvo aquí desde el siglo XIX viajando por toda Colombia. De hecho, él tiene una narración en la que habla desde su entrada a lo que fue este cementerio, considerándolo el más bonito que él conoció durante todo su viaje. Así pues que este cementerio está más o menos desde la segunda mitad de la primera mitad del siglo XIX y ha tenido con el paso del tiempo ciertas reformas. Este es su programa Recorridos con Jair. Estamos acá en el sector de las colinas del cementerio. Sí, Carlos, si hablamos de los rionegreros, pues la colonización antioqueña partió de acá. Me imagino que todos estos personajes ilustres de Río Negro, no todos están en este cementerio, sino que están por todo el país. Así es, don Jair. Por más que uno llegue de un recorrido por este lugar y va a encontrar grandes personajes, poetas, escritores, empresarios, políticos, grandes prohombres de Río Negro que tuvo alrededor del siglo XIX, del siglo XX, pues Río Negro, por lo general casi nadie ha sido profeta en su tierra. Y Río Negro ha regado personajes alrededor de todo el país. En cualquier lugar nosotros del eje cafetero podemos estar encontrando rionegreros. También lo que es en la zona de Bogotá, en la parte del Valle del Cauca,
se encuentran precisamente descansando en su reposo grandes personajes de Río Negro. Ahorita lo hablábamos usted y yo, el caso de don Fermín López, que es un personaje muy poco conocido acá en Río Negro, pero en el eje cafetero es considerado uno de los grandes patriarcas de la colonización antioqueña, si no fue de los grandes pioneros. El mismo caso de don Felipe Villegas de Córdoba, el cura, el padre Barco, que fue de los fundadores de lo que hoy es Salamina, ese gran artesano que fue el arquitecto de la colonización antioqueña y de nuestra arquitectura tradicional, como fue don Eliseo Tangarife. Así pues, don Jair, que uno por cualquier lugar va encontrando rionegreros, que eso fue lo que más generó esta tierra rionegrera, grandes personajes. Bueno, antes de ingresar al cementerio, pues vamos, acá al fondo se ve el mausoleo del general José María Córdoba. ¿Por qué no hablamos un poco desde cuándo tienen los restos acá? Bueno, don Jair, José María Córdoba murió el 17 de octubre de 1829, 29, perdón. Alrededor de 40 años los restos de Córdoba estuvieron, pues primero que todo estuvo en una fosa común en el antiguo cementerio de Marinilla. De hecho, a él lo enterraron en un lugar, como en una fosa común. Pasado el tiempo enterraron hasta otro cadáver encima de él y fue muy difícil encontrar sus restos. Luego fue don Salvador, su hermano, y su cuñado Manuel Antonio Jaramillo los que recuperan los restos y son enviados a la Catedral de San Nicolás. Él estuvo en una sacristía ya en la Catedral de San Nicolás alrededor de unos 40 años y fue finalmente el Congreso de la República el que finalmente decidió homenajear a este gran héroe militar de América y se decide construir este mausoleo, que fue un mausoleo bastante esplendoroso. Puede ser de los mausoleos de los héroes militares de la independencia que más, digamos, tiene una significación en cuanto a su tamaño y su valor. Todo lo que vemos arriba fue un mármol traído desde Carrara. Fue un evento magistral, muchas personas de hecho hicieron la crónica y la narración de lo que fue la inauguración de este mausoleo. Ha estado durante mucho tiempo, pues lastimosamente, en muy mal estado. Ha habido un desconocimiento y un desinterés por parte de la misma comunidad. Sin embargo, nosotros a final del año pasado, a partir de un proyecto de recuperación de monumentos, le hicimos una limpieza y se le hizo un tratamiento a lo que fue la parte del mármol para seguirlo teniendo pues embellecido como se tenía antes. Muchas personas se preguntan del por qué este mausoleo se encuentra afuera. Y pues una de las hipótesis que lanza la gente es porque José María Córdoba toda su vida se declaró anticlerical y masón. Eso no es cierto, eso realmente es un mito que se fue creando con el paso del tiempo. Realmente lo que se decidió fue establecer un punto en el cual el mausoleo se viera desde cualquier rincón del Valle de San Nicolás, sobre todo esta parte de aquí. Así pues que en algún tiempo, cuando no existían tantos edificios acá en Río Negro, usted no era sino abrir la puerta y lo primero que veía era el mausoleo de Córdoba. Precisamente la estatua que vemos de Córdoba, en la que está en la Plaza de la Libertad, nosotros cuando la vemos está inclinada un poquito, precisamente porque está direccionando la espada José María Córdoba hacia lo que es el mausoleo. De hecho, otro de los casos y de las anécdotas más importantes que tuvo este mausoleo fue que apenas entrando la energía eléctrica acá a Río Negro, decidieron todos los rionegreros implantarle un plafón o un reflector enorme en el cual se le ubicaba más o menos en este lugar para que en todas las noches los rionegreros pudieran estar observando el mausoleo hasta altas horas de la noche. Aquí también en la parte de afuera podemos observar lo que es esta tumba, que es la tumba del señor Eduardo Nichols. Este señor Eduardo Nichols fue el primer inglés que trajo el apellido Nichols aquí a América, al continente americano. Don Eduardo Nichols fue un personaje sumamente importante en la historia no solo de Río Negro, sino de Colombia. De hecho, se le tiene adjudicado que fue el primer personaje que implementó una fábrica de cerveza aquí en Colombia, de nombre Pale Ale. Él estuvo viviendo en Alemania mucho tiempo y aprendió digamos, la creación y cómo era la forma de hacer cerveza. Se le adjudica la primera fábrica de cerveza al señor Eduardo Nichols. También se le adjudica
todo lo que fue la implementación del ganado lechero aquí en Latinoamérica. Todo lo que nosotros conocemos, la vía de Río Negro a La Ceja, estuvo totalmente abastecida por haciendas lecheras, y fue en esta zona donde también comenzó a crecer lo que fue el ganado lechero. Así pues que es un personaje sumamente importante. Él sí está afuera porque precisamente él sí pertenecía a los protestantes, él era un inglés protestante, entonces pues su familia decidió pues, y la Iglesia Católica decidieron establecerlo aquí afuera. Probablemente anteriormente también pudo haber existido otro tipo de lápidas aquí afuera o mausoleos de otros personajes, sobre todo ingleses, tanta cantidad de ingleses que llegaron aquí a Río Negro. También tenemos lo que es el mausoleo de don Pascual Bravo Echeverri, otro ilustre rionegrero, uno de los grandes personajes que tuvo Río Negro en el siglo XIX. Desafortunadamente murió muy joven en una batalla muy importante que tuvo las guerras civiles de Colombia, que fue la batalla del Cascajo, una guerra que se produjo entre rionegreros y marinillos. Ahí está el mausoleo. Efectivamente, a Pascual Bravo, por haber pertenecido a la misma masonería y haber sido uno de los liberales radicales, la Iglesia Católica sí nunca le permitió tampoco establecerlo aquí adentro. Entonces precisamente él sí se encuentra fuera del cementerio. Esta zona de afuera, históricamente don Jair ha tenido una historia muy importante para la comunidad rionegrera, ya que este sitio no solo era digamos el lugar de reposo de los familiares ya fallecidos, sino que fue un sitio de recreo por los rionegreros. Todos los domingos subía la comunidad de Río Negro, o si no se iban para el lago Santander, se subían aquí hasta la colina del cementerio, que era un antiguo bosque, llamado un jardín botánico que había arborizado don Ernesto Tobón, y todas las personas se venían los domingos de recreo. Allí vemos también precisamente lo que es el kiosco donde se instalaban las retretas, las famosas retretas. Entonces la gente los domingos por la tarde venía a visitar a sus familiares y precisamente venían aquí a encontrar un recreo. Allá abajo también, que podremos ver ahorita con algunas tomas antiguas, podemos encontrar que estaba el antiguo laguito de los Patos y un bosquecito como unas sillitas que la gente reposaba y admiraba también toda esta hermosa panorámica de lo que es el Valle de San Nicolás. Bueno, ahí vamos colocando fotografías también que usted nos ha prestado para ilustrar este video, que yo sé que va a ser del agrado de cada uno de nuestros televidentes. Saludamos en cada una de las poblaciones a los que ven Recorridos con Jair. Los invitamos para que siempre estén en nuestra sintonía. Ingresemos entonces al cementerio para que usted me cuente de más personajes, de más mausoleos que tenemos acá en el interior del cementerio. Claro que sí, don Jair, ingresemos. Bueno, ya ingresamos acá al interior del cementerio y vemos estas tumbas. Se conservan mucho del cementerio antiguo de la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro, Carlos. Claro que sí, don Jair. Pues este cementerio tuvo una reforma aproximadamente en la década de los 60 del siglo XX, en el siglo anterior. Monseñor Samuel Álvarez Botero pues decidió hacer una remoción de lo que eran todas las tumbas que se encontraban en piso. Algo que fue muy habitual durante esa época, pues por cuestiones de sanidad, afirmaban ellos. Sin embargo, nos quedan algunas que siguen siendo un referente patrimonial de lo que es la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. Tenemos como en la entrada principal, tenemos en la tumba, el mausoleo de lo que fue la familia de los Córdovas. Está su padre, don Crisanto Córdoba, doña Pascuala Muñoz, están también su hermana Venancia, está Mercedes, Mariana, y está su cuñado Manuel Antonio Jaramillo. Hay que tener en cuenta que de Salvador Córdoba, que fue también su hermano militar, pues él murió fusilado y quedó en una fosa común en la ciudad de Cartago. También tenemos, en los lados de allí, tenemos la tumba de Baldomero Sanincano,
el gran maestro de América, uno de los intelectuales más importantes que tuvo el continente americano durante el siglo XX. Desafortunadamente nosotros los antioqueños y los colombianos lo hemos desconocido en gran parte, pero es una gran celebridad en otros lugares como lo es en Europa y en el mismo país de Argentina. También alrededor, ya en los claustros, tenemos personajes importantes, tenemos algunas lápidas antiguas, como es el caso del comandante José María Botero Villegas. Está un caso también de Julio Sanín Sanín. Igual ya los restos se habían trasladado a lo que es el altar de la patria, en la cripta de la Catedral de San Nicolás, donde en algún tiempo se trasladaron grandes personajes rionegreros hacia ese sitio. Tenemos mucho de las familias de los Tobones, los Echeverry, los Uribes, están los Vallejos, están los Jaramillos, están los Sanín. Son grandes bloques que vamos viendo, si vamos recorriendo los claustros de una serie de personajes que han sido sumamente importantes, no solo para la ciudad de Santiago de Armas de Río Negro, sino para el país. Y los que no están acá, que ya le había dicho yo antes de ingresar acá, pues que hay muchos, como el caso de Fermín, que está en Santa Rosa de Cabal, que está por allá en el eje cafetero, y de otras personalidades que están en Bogotá. Claro que sí, don Jair. Como lo habíamos hablado ahorita, pues los rionegreros fueron emigrando hacia otros sitios. Entonces es digamos muy factible encontrar en cada de esos lugares personajes rionegreros. En Bogotá, en el cementerio central, también existen personajes locales que han tenido una gran trascendencia a nivel nacional. Un caso en particular es el de Ricardo Rendón Bravo, que se encuentra precisamente en el cementerio central, y pues obviamente es uno de los grandes genios del arte nacional a lo largo de su historia. También, como te decía, pues se pueden encontrar muchos en lo que es el cementerio de San Pedro, en el cementerio de San Lorenzo, dado a que comenzando la mitad del siglo XX acá en Río Negro, pues hubo un fenómeno migratorio bastante importante, con el crecimiento de lo que fue la ciudad de Medellín, también a comienzos del siglo XX. Entonces muchos de estos personajes o las familias mismas iban trasladando los restos de los personajes acá del cementerio y los iban depositando allá en la ciudad de Medellín. Bueno, cuando hablábamos de las épocas anteriores, esas batallas que se daban entre los de Río Negro y Marinilla, que siempre uno pues he escuchado decir eso, que se encontraban en el Alto del Medio o aquí en el Alto de la Colina. Aquí no hubo batallas, o ¿de qué se acuerda? ¿De qué nos puede contar? Sí, don Jair, vea, algo bastante interesante han sido los hechos históricos que precisamente se han desarrollado a lo largo de la existencia de este cementerio. Precisamente a mediados del siglo XIX, pues más o menos en 1851, se dio una batalla muy importante, que fue la batalla de la Colina del Cementerio, entre la insurgencia del presidente José Hilario López, que era un liberal, y los conservadores de Eusebio Borrero, el general Eusebio Borrero, que eran unos conservadores que se habían, digamos, si de alguna manera tenían ya invadido lo que era la ciudad de Santiago de Armas de Río Negro. Fue una batalla bastante importante en la cual los liberales salieron triunfadores. Fue una batalla que sirvió mucho también para declarar a Río Negro como el tradicional fortín liberal que tenía el departamento de Antioquia o la provincia de Antioquia. Luego también hubo otra batalla en la cual un personaje, el cual conocemos más como un novelista que un militar, fue la batalla en la que estuvo participando, o en la revolución que estuvo participando el escritor Jorge Isaacs, escritor de la novela La María, en la cual tuvo primero un discurso muy importante, un personaje que fue bastante cordobista durante toda su vida. De hecho, cabe anotar también que muchos personajes, el caso del mismo Rafael Uribe y el caso de Jorge Isaacs, lo primero que pidieron en su testamento fue que los enterraran al lado de la tumba de José María Córdoba, caso que no se dio debido también a las diferencias políticas y a los tintes políticos que se vivían para ese entonces. También otro episodio importante fue el de Pascual Bravo, que tras su muerte en la batalla del Cascajo enlistó sus tropas
precisamente acá en la colina del cementerio, y de aquí fue donde partió hacia pues, lo que iba a ser el fin de sus días. Hablando de escritorios, acá está también la tumba de Juan José Botero. Don Jair, bueno, la tumba de Juan José Botero fue trasladado a Medellín durante un tiempo. Ese fue de los personajes que se trasladaron a Medellín. Sin embargo, hay muchos de los Boteros. Está precisamente el comandante José María Botero Villegas, que fue pues el gran amigo que tuvo José María Córdoba, en el cual lo acompañó durante todas las batallas, y es precisamente el padre de Juan José Botero. Hay personajes como Juan Cancio Tobón, está Jaime Sanín Echeverry, está Lázaro Tobón, está Diego Tobón, está como te había comentado, pues también una tumba muy particular, que es la de Julio Sanín, en la cual aparece con su hija Olivia, que fue la que se dice la que lo llevó a su muerte, debido a que su hija, tras haberse ahogado en el Río Negro, pues fue una crisis emocional muy grande la que sufrió el maestro Julio Sanín, y se lo lleva a él también a los días. Entonces hay algo muy particular que podemos ver que dice Julio Sanín y su hija Olivia. Sin embargo, esos restos fueron trasladados también durante un tiempo a lo que hoy conocemos como el altar de la patria de la Catedral San Nicolás. Juan José Botero, el escritor de la novela Lejos del Nido, ¿qué más escribió él? A ver, el maestro Juan José Botero fue un personaje muy particular, fue un personaje como buen antioqueño, hacía de todo. Se movía, hizo de todo. De hecho, se le conoce como uno de los primeros grandes caficultores o de los grandes sembradores de café a grandes masas que tuvo precisamente Colombia. Llegó a ser también militar, como muchos de los grandes novelistas y escritores y personajes del siglo XIX estuvieron totalmente ligados a las guerras civiles. Sin embargo, su gran pasión fue el teatro. Su gran pasión precisamente fue el teatro, la dramaturgia. Fue un escritor de una serie de poemas, fue fundador también de unos periódicos muy importantes como fueron La Golondrina, como fueron La Mañana. Participó en muchos periódicos y en todos esos periódicos ahí regada gran parte de su obra, grandes poemas, pero pues su obra culmen es precisamente Lejos del Nido, que es un libro, una novela que para mí yo creo que es una deuda que tiene que tener cada personaje que habita el oriente antioqueño para conocer precisamente cuáles son sus raíces y sus costumbres. Claro que sí. Bueno, Carlos, seguimos recorriendo un poco el cementerio. Bueno, interesante lo que nos está contando el historiador Carlos Zuluaga sobre el cementerio de Río Negro. Usted todavía trabaja en la Casa de la Convención. Así es, don Jair, estamos haciendo parte del equipo de patrimonio de la Subsecretaría de Cultura. En este momento nos hemos estado encontrando presentando proyectos precisamente para el mejoramiento tanto de toda esta parte del patrimonio mueble como del patrimonio inmueble. Precisamente el año pasado estuvimos desarrollando aquí un proyecto de restauración o de mantenimiento de lo que fueron los monumentos, de lo que son los monumentos más importantes que tiene el centro histórico de Río Negro. Igualmente también estamos trabajando un proyecto que afortunadamente se nos aprobó estos días por parte del Archivo General de la Nación, que es un proyecto para la recuperación del archivo histórico de Río Negro, el cual también tenemos conservado en la Casa de la Convención. Y sí, don Jair, trabajando mucho con la pedagogía de la historia local y la sensibilización aquí a toda la comunidad. Bueno, los que quieran saber más sobre el cementerio y sobre toda la historia de Río Negro, allá lo pueden encontrar a usted. Claro que sí, don Jair, el que esté inquieto por allá,
que se acerque al museo y hasta de pronto podemos hacer aquí un recorrido. Nosotros de hecho en la Semana Mayor, en el evento de Semana Mayor 2018, tuvimos unos promotores turísticos alrededor de todos los sitios patrimoniales del centro histórico, los cuales eran pues unos vigías de turismo, y estuvimos explicándole a las personas cuál es la verdadera importancia también de estos lugares, que muchas veces son unos lugares donde vamos ya bien sea por un acervo religioso o venir a buscar a nuestros familiares a este sitio, a visitarlos, pero también son lugares que tienen una importancia histórica bastante valiosa. Bueno, y qué importante sería que habláramos un poquito sobre cuando todas estas poblaciones del oriente antioqueño pertenecían a la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro, que muchas veces la historia uno ve pues que en La Ceja dicen que tal cosa no era de Río Negro, porque no, pues de pronto los jóvenes desconocen esa parte de la historia. Bueno, don Jair, sí, eso ha sido, de hecho, hasta un problema que uno se ha terminado ganando con las personas, pero es una realidad, y la historia es esa, la historia es una realidad que nos habla por medio de unos archivos y de unos hechos que acontecieron en el pasado. Precisamente la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro, cuando fue establecida el 13 de septiembre de 1786, tenía un territorio bastante extenso. Precisamente la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro, uno de los límites que tenía era el río Chinchiná y era la Mesa de Herveo, o sea, lo que nosotros conocemos como el Nevado del Ruiz. Así pues que si usted nacía en la población de Salamina, si usted nacía en Aguadas, si usted era un sonsoneño, si usted nacía en La Ceja, Antioquia, en El Retiro, en cualquier lugar, pues precisamente usted era un rionegrero. Era una condición más que un nacer en un lugar, era esa condición y ese orgullo que sentía la gente en ese entonces de nacer en una ciudad tan legendaria, pues que con el paso del tiempo y con la independización de los mismos municipios o la elección de los mismos municipios, pues iba reduciendo en su territorio y iba finalmente quedando como lo que hoy es un municipio, pues si bien importante del oriente antioqueño, está casi a la par que los demás de alguna manera. Claro que sí. La Ceja, El Retiro, La Unión, Sonsón, Abejorral, está, a ver qué otro se me escapa, el mismo Manizales hizo parte de Río Negro. En una época cuando se estableció la provincia de Córdoba, en la década de los 50 del siglo XIX, se erigió como capital a la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. Entonces, pues era una provincia que era grande, se dividió entre la provincia de lo que era el oriente, en la cual era capital Marinilla, la provincia de Antioquia, en la cual era capital Santa Fe de Antioquia, y la provincia de Medellín. Eran unos estados, se supondría decir, ya se estaba comenzando a tener una idea de lo que era el federalismo, o de repartir los poderes y las capitales, digamos, de unas maneras más específicas. Pues finalmente eso no tuvo, pues digamos, mucho resultado, y se volvió a establecer las provincias y los departamentos como lo conocemos hoy en día. Continuemos pues acá hablando de la historia. Acá está toda la historia de Río Negro en cada una de estas tumbas. Está toda la historia de Río Negro, don Jair. Un cementerio es un centro de información grandísimo, no solo para los estudios genealógicos, sino para encontrar por medio de los personajes cuál fue la verdadera historia. Creo que el cementerio de Río Negro tranquilamente puede ser uno de los cementerios más históricos que puede tener el país. Ya le habíamos comentado pues todo este tema de lo que fue estas batallas tan decisivas, igualmente por su hermosura. Muchos cronistas y muchos viajeros llegaban a este lugar fascinados. El hecho de tener el mausoleo de José María Córdoba es un punto de referencia bastante importante para el país. Y finalmente toda esta serie de personajes, don Jair, usted recorre este lugar y cada vez va encontrando más y más y más cantidad de personajes que fueron de suma importancia para el desarrollo no solo de Río Negro, sino del departamento y del país. Hay personajes de todo tipo, toda esta camada de escritores y poetas que tuvo Río Negro alrededor del siglo XIX. También podemos encontrar grandes empresarios, escritores como el caso de Clemente López Lozano, el caso de Jaime Sanín Echeverry, que es uno de los grandes patriarcas y de los grandes apellidos que luego fueron legando
por todo el país, y también muchos apellidos de descendencia de ingleses, el caso de don Eduardo Nichols, el caso de don Antonio Williamson, el caso de los Hughes. Hay unos apellidos de personas procedentes de todos lugares que llegaron precisamente a Río Negro a encontrar, digamos, ese destino y esa fortuna que estaban buscando. Entonces tenemos una zona que es, digamos, la zona inicial, las dos primeras escuadras, donde podemos ir recorriendo y vamos encontrando unas lápidas, algunas de una gran belleza y un gran, digamos, gesto artístico. Pues se puede ver también con el paso del tiempo cómo era también la estética de lo que era los mausoleos y las tumbas, igualmente también viendo cuál era la importancia y también los bloques de lo que eran las familias. Entonces podemos estar encontrando que están los bloques de los Echeverris, están los bloques o los pabellones de los Tobón, de los Botero, de los Jaramillos, de los Echeverris, de grandes personajes que han sido bastante, sobre todo no tanto los personajes, no las grandes familias que han sido representativas acá en Río Negro. Cuando se inició el cementerio, las tumbas eran en la tierra. Sí, hay algunas fotos donde se puede apreciar que era un cementerio donde todo el piso estaba con sus lápidas, aunque también estos claustros ya existían. Sin embargo, pues muchos fueron trasladados acá. La capilla antigua se destruyó, había una capilla antigua, parte de lo que era la portada, y se construye el panteón. El panteón es relativamente nuevo, fue construido a mediados del siglo XX, y muchos de ahí se trasladaron a esos osarios que están bordeando lo que es el panteón. También hay algo, pues, que el cementerio en su ingreso tuvo una portada muy bonita que fue construida por don Agustín Goberts, el arquitecto belga, que en ese entonces oficiaba como secretario de Obras Públicas de la Gobernación, y en conmemoración de la batalla de Ayacucho hizo una serie de reformas en el centro histórico de Río Negro, lo que es la fachada de la Catedral San Nicolás, la fachada de la antigua cárcel, hoy Palacio de la Cultura, la antigua casa provincial y el matadero, además de una portada muy bonita que tuvo, pues, el cementerio, que desafortunadamente, pues, también se destruyó. ¿El matadero quedaba por esta misma zona? El matadero queda en el centro histórico, queda muy cercano al centro histórico, que de hecho eso trajo bastantes problemas a la comunidad, porque cada vez que se abría ese matadero, pues eso se volvía un caos, todo lo que era el centro. Entonces no, ese sí estuvo. Lo que sí hubo en la entrada de lo que hoy es el cementerio, una portada muy bonita también, realizada por este ilustre arquitecto belga. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Sotra Retiro, gente amable, 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. Ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Implementamos servicios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente. Todo esto a tu alcance para brindarte una grata experiencia al usar nuestro servicio. Línea de atención 541-0112 o 541-2101. Sotra Retiro. Gente amable. Hola, es
Esto es Alcaldía en 5. En 5 noticias breves les contamos cómo estamos construyendo un municipio mejor. Acompáñenos y entérese de la actualidad del Retiro. Bienvenidos. Con la presentación de importantes proyectos para el desarrollo y el futuro del municipio, el alcalde Camilo Botero hizo la instalación de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal. En el mensaje estamos trabajando en todos los frentes, trabajamos sin pausa alguna. De todo esto es el conjunto de la suma de todos los intereses de todos ustedes, del Consejo en la confianza que nos ha otorgado, del acompañamiento de las facultades, de la confianza ciudadana, en que sigamos adelante, en que nos den las sugerencias, las observaciones, estamos muy dispuestos a recibirlas, y el empeño que nos ha puesto también el equipo de trabajo, las diferentes secretarías y dependencias, para que salgamos adelante, para que el municipio del Retiro sea un municipio de clase mundial, y que sea un municipio lleno de oportunidades para ti y para tu familia, en todos los sentidos, bienestar social acompañado del desarrollo. La alcaldía construye obras de infraestructura con alto enfoque social. Es el caso del nuevo Colegio de los Salados, del cual aquí le mostramos sus grandes avances. El Colegio de los Salados avanza en su parte técnica en muy buena medida, cumpliendo con los cronogramas estipulados. Ya se vaciaron todas las fundaciones y la primera losa de entrepiso, y aquí hubo un compromiso muy importante que se vuelve a ratificar de parte del señor alcalde, que es entregar esa institución educativa para que el primer día de clase del año 2019, estos alumnos que hoy están recibiendo sus clases en un colegio, digamos, o en unas instalaciones adecuadas provisionalmente, estrenen esa institución educativa. Es un compromiso que tiene el señor alcalde y de acuerdo a cómo va el avance del proyecto, estoy seguro que lo vamos a cumplir y le vamos a poder entregar este importante proyecto a esta comunidad estudiantil. El Retiro con café de clase mundial. Así avanza el concurso que está haciendo la alcaldía para fortalecer a los caficultores guarceños. El alcalde Juan Camilo Botero Rendón y la alcaldía del municipio del Retiro somos el socio número 1 de los campesinos. Por primera vez en la historia estamos ejecutando un concurso de café. Un concurso que vincula a más de 164 familias caficultoras que se encuentran en la zona rural. Así que vamos a demostrarle al mundo que tenemos un café de clase mundial. La salud de los guarceños es muy importante. Se está realizando un censo de vacunación para evitar brotes de sarampión. Es muy importante que los niños y niñas menores de 6 años y maternas queden inscritos en este censo. Estamos invitando desde la Dirección Local de Salud a todas las mamás de los niños menores de 6 años de la población del municipio y a las madres gestantes para que nos acerquen a la Dirección Local de Salud y al puesto de vacunación del hospital, donde estamos realizando un censo para registrar toda la población, niños menores de 6 años y las maternas, para mirar que tengan los esquemas de vacunación completos y también para prevenir pues como con todo lo del tema de sarampión que se ha presentado pues por los casos importados desde Venezuela. El Retiro es un pueblo que suena. En promedio en nuestro municipio se realizan 200 eventos anuales. Uno de los eventos más tradicionales es la retreta, que en esta oportunidad se realizará en homenaje a las madres. Estamos invitando a toda la comunidad, especialmente a las madres, para que se acerquen hoy a partir de las 8 de la noche al parque principal, donde tendremos la tradicional retreta, un espacio cargado de música y de tradición que estará en esta ocasión a cargo del dueto López y Villegas. Posteriormente tendremos a nuestra banda tradicional y estaremos cerrando con la orquesta Magangué. Todos cordialmente invitados, ya saben, hoy en el parque principal nos vemos a las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos en Alcaldía en 5, en el próximo programa más noticias con las que estamos transformando el Retiro para ti. Alcaldía del Retiro. Juntos construimos un municipio mejor. Camilo Botero, alcalde.